Sean bienvenidos al tercer día del especial de Halloween en el canal. Nuestro viaje hará una parada en una fría nación tocada por los ángeles, pero no se confíen, pues las reglas no escritas deben de respetarse hasta en el peor de los casos para evitar consecuencias fatales. Sus voces espectrales retumbaban por toda la sala, pues los ángeles poseían voces de características inexplicables para los espectadores. Cada noche, cuando la luna se posaba en lo más alto del cielo y dictaban las 3 de la mañana en los relojes, multitudes enteras llenaban el teatro para escuchar tan solo un par de minutos de canciones inentendibles pero hermosas. Nadie era capaz de apreciar las confusas letras de tan misteriosas tonadas, mas la melodía tan singular que emanaban aquellos seres bastaba para conmover hasta el más frío de los corazones. De igual manera, las características de aquellos coristas eran tan místicas como las melodías que resonaban en las paredes del escenario, pues nadie era capaz de vislumbrar más allá de sus siluetas. No se entendía la dirección en la que los focos del teatro apuntaban para generar ese efecto, porque, aunque pareciese imposible, sin haber reflectores visibles, aquellos cantantes quedaban bañados en una luz celestial que tapaba cada facción de sus rostros. Se intuía que los protagonistas de las canciones debían de ser niños, pues sus difusas siluetas asemejaban el tamaño y proporciones de infantes no mayores a 8 o 12 años. Las sesiones, por otro lado, duraban alrededor de 33 minutos, los cuales se sentían como horas para quienes presenciaban tal espectáculo. La entrada era completamente gratuita, invitando hasta el más inculto de los ciudadanos a ser partícipe de tan hermosa función. Desde el hombre más anciano hasta la niña más pequeña asistían durante numerosas noches del año. El evento se repetía desordenadamente durante cada mes, pero sin publicidad ni altavoz. Todos sabían el momento exacto en el que se presentaban. De igual manera, todos desconocían el contramaestre que los dirigía, el financiamiento del grupo, la razón detrás de sus apariciones y los permisos que pedían para utilizar un teatro tan amplio. A pesar del misticismo y probablemente hasta ilegalidad del espectáculo, nadie se atrevía a discutir, pues, si no fuera por ellos, aquel lugar se desperdiciaría producto de la falta de artistas de la ciudad. Las ciudades se habían vuelto frías, secas y cotidianas, pero las constantes apariciones de los niños cantores abrían un portal hacia una dimensión mucho más sensible y tranquila, un lugar semejante al paraíso descrito en pasajes bíblicos. Por 33 minutos, las frías calles de Moscú se derretían en cálidos bestos de notas musicales que, sin necesidad de ser entendidas, alegraban el resto de días de los indiferentes rusos. Sin embargo, a pesar del hermoso acontecimiento que se suscitaba dentro de las puertas del viejo teatro, había un factor extraño, y es que, a pesar de la corta duración de las funciones, las personas nunca optaban por quedarse para la segunda función. Era un comportamiento sectario el cómo cada persona, sin refutar ni quejarse, se marchaba para que otra persona pudiese disfrutar de los cánticos. Cabe destacar que los coros se repetían 2 veces por noche, de manera subsecuente, teniendo una duración total de 66 minutos, y los descansos entre cada función eran de 6 minutos, siendo impresionantemente suficientes para el desalojo de la sala en su totalidad. La célebre tradición perduró por años hasta el impertinente cierre del teatro. Muchos creyeron que la culminación de los servicios del anfiteatro
se debía al gobierno autócrata que se instauraba en ese entonces. No obstante, entre rumores pretenciosos, se decía que el fin de tan hermosas funciones surgió por la impertinencia de una persona. El rumor se esparció entre los borrachos de bares, quienes afirmaban haber visto el incumplimiento de la regla no escrita en el teatro. La vieja Melanca lo repetían cada noche en el bar, el cual, tras la extinción del coro, recibía a las 3 de la mañana los pobres despechados fanáticos de los cánticos. Cuando la tercera jarra de cerveza era vaciada por la anciana, según lo que su nublada mente podía recordar, el comienzo del fin de las visitas de ángeles en Rusia comenzó luego de la sexta función del mes de junio del 2006. La anciana, como era de costumbre, había asistido a tan dichoso evento cubierta de un protuberante abrigo y una larga bufanda capaz de ocultar sus numerosas arrugas. Como era costumbre, también se sentó en la misma butaca, en el mismo asiento y en la misma posición que siempre tomaba al asistir. En el asiento 77 de la séptima fila, la anciana vio que frente a ella, en el asiento 66, se sentó un misterioso hombre de, a lo sumo 33 años, con un hermoso sombrero de copa y un abrigo oscuro. Su talante callada y despreocupada daba la pista de tratarse de un extranjero o cuando menos, un pueblerino de los valles más lejanos del gigante euroasiático. Sus largas uñas descuidadas, que reposaban sobre los respaldares de la silla, toqueteaban impaciente el material del asiento, mientras todos esperaban los eternos 6 minutos de inicio. A pesar de ser la primera función, el teatro se encontraba un poco más lleno de lo usual, pues ninguna silla estaba sin dueño. Por lo general, la primera función daba el permiso a un sexto o tercio de asientos vacíos. Esto debido a la cantidad de trabajadores explotados a tan tardías horas de la noche. Sin embargo, como si de alguna manera algo sorprendente e inusual fuese a pasar, todos estaban más ansiosos que de costumbre en la función. Los minutos habían pasado, y finalmente los ocasionales toques del hombre se detuvieron para presenciar la hermosa función de ángeles. A partir de aquí, la función había transcurrido con normalidad. Algunos lloraban de exaltación, mientras que otros se mantenían perplejos ante la belleza del arte de los coristas. Aquella función llena de coros, canciones y melodías inentendibles embelleció la fría noche del verano ruso. Uno no sabía si aquella nación era fría hasta en verano por su ubicación geográfica o lo insensible de la talante rusa. No obstante, solo en esos hermosos y eternos 33 minutos, en donde la luna miraba conmovida la fraternidad frente al espectáculo, la temperatura subía al grado suficiente como para derretir los helados corazones de los ciudadanos. No obstante, frente a Melanca, el misterioso hombre se mantenía inerte e indiferente ante la música. Su impaciencia había sido saciada, mas sus sentimientos se mantuvieron ocultos o, aunque sonara malicioso, inexistentes. La anciana no lograba divisar su rostro, pues el sombrero que posaba en su cabeza bloqueaba sus culposas miradas. Sin embargo, a pesar de su desconocimiento, la vieja del bar se encontraba consternada ante su presencia, como si aquel hombre no encajara en tan hermoso lugar. Su asombro era tal que antes de que se diera cuenta, una vez el viaje astral había culminado y todos se levantaban alegres de sus asientos para aplaudir, Melanca se había perdido de los hermosos cánticos angelicales. Aquel incómodo ente fue capaz de incordiar en su meditación sagrada para con los coristas.
De igual manera, hubiese sido de muy mal gusto quejarse ante esto, pues si algo era cierto, es que la persona que tuvo la culpa fue ella quien decidió prestarle tanta atención al sujeto. Llena de rabia, pero como una señora educada, se levantó del asiento y sin chistar, sin quejarse, sin desquitarse, se marchó junto al resto de personas. De igual manera, durante su marcha en esos 6 minutos sagrados, volteando la vista atrás, como si de un sueño o pesadilla se tratase, el hombre se mantuvo en el asiento del número 66 de la sexta butaca, inerte, como en una especie de trance. La función había terminado, el teatro estaba en silencio y la luz de los ángeles se había extinguido, mas el Señor continuaba sin mover ni un solo músculo. Según lo que cuenta la anciana, la indiferencia y necedad del hombre fue lo que logró cerrar el acto de los misteriosos coristas, pues al quebrantar la regla sagrada, los niños se vieron incordiados y con lo mismo habrían decidido marcharse. Ese al menos era el final explicado por la anciana luego de beber sus rutinarias 3 jarras de cerveza. No obstante, en la madrugada, cuando solo el cantinero se quedaba limpiando el local, cuando todo borracho volvía a su casa, la anciana lloraba en soledad, mientras vaciaba otras 3 jarras de cerveza en su cuerpo. Solo un joven fue capaz de darse cuenta de esta actitud luego de una trifulca de bar. Debido a las sandeces que pueden soltarse en discusiones arbitrarias de ese sitio, el joven terminó en el suelo inconsciente durante 3 horas, más precisamente hasta que el reloj dictaba las 6 de la mañana. A esa hora, aún con la mirada obstruida por el despertar tan desagradable, el joven fue testigo de la tradición secreta de la anciana. Guiado por una irrefrenable curiosidad, el muchacho se acercó a incordiar la amarga meditación de la mujer. Estando frente a la jerarca de tantas leyendas y rumores que se cuentan por Moscú, sus dudas sobre aquella práctica secreta no se hicieron esperar. Producto del alcohol o posiblemente de la melancolía y el dolor, Melanka explicó la famosa historia de los coros angelicales, esta vez con los detalles correctos de la historia. Aquella mujer podía ser acusada de paranoica, críptica e incluso maliciosa, pero nunca una mentirosa, pues la historia que contó frente a miles de ciudadanos en las frías noches del bar eran ciertas, solo que se guardaba la parte del clímax para ella sola. La razón de esto era, claro, el origen de la repetición de las 3 jarras de cerveza. Mas si servía como justificación para práctica tan insana, queda en el juzgar del oyente. La aparición del hombre de la 166 fue verdadera, pero la marcha de la anciana era una parte omitida dentro del relato, pues ésta nunca abandonó este sitio. Volviendo a la 177, la mujer esperó a que el hombre se levantase o hiciese el menor movimiento posible. Pero ninguna de las 2 situaciones se presentó. El teatro volvió a llenarse, incomodando a Melanka, quien había, junto al misterioso hombre, quebrantado la regla no escrita del recital. Sin embargo, no fue esto lo que enervó a los ángeles. Es más, estos ni se inmutaron ante tal evento. Sería luego de unos breves minutos, cuando los coristas deleitaban a toda una multitud de espectadores, que el misterioso sujeto finalmente se levantó de su asiento. Su tamaño era normal,
rozando los 2 metros de altitud. Su cuerpo, al menos lo que se intuía a través del abrigo, era esbelto, casi como un espantapájaros. Sus manos eran huesudas y blancas, y su cabellera, larga y negra como la noche. El hombre se fue acercando hacia el escenario, y ya para este punto, Melanka había decidido ocultarse producto del horror que esta bizarra acción le provocaba. Sin embargo, resultado de la curiosidad humana, su atención permaneció en la forma de una mirada a través de los asientos del teatro. En ese momento, cuando el coro sucumbió en el silencio y los espectadores, aún en trance, se horrorizaban ante lo sucedido, que la situación escaló a un peldaño mucho más grave. Las almas de quienes eran partícipes del horror eran expulsados por sus bocas, dejando una carcasa sin vida de residuo, y los niños, que nunca fueron niños, eran extinguidos hasta desaparecer en la oscuridad absoluta. Aquel hombre había cosechado las ánimas y destruido la existencia de aquellos ángeles. Fue tras mucho meditarlo con las 3 jarras de alcohol que la anciana dedujo lo que ocurrió en esa noche terrible. Aquellos niños, que nunca fueron niños, eran ángeles que retaban al temible diablo al recitar sus hermosos cantos a tan maliciosa hora, creando un ritual en forma de burla que deleitaba a los ignorantes rusos. Y aquel hombre, aquel extraño y malicioso hombre, quien nunca fue un hombre, era el mismísimo Satán, mostrando su supremacía ante Dios. Los ángeles fueron callados eternamente y con sus adeptos el teatro fue cerrado para siempre. Aquella mística historia generó un sano escepticismo por parte del joven, quien dudaba de tal explicación sobrenatural. Sin embargo, fue la mirada de la anciana quien lo hizo entrar en razón, pues al conectar con sus ojos, se dio cuenta de las consecuencias de su acción y la lógica detrás de ingerir tantas cantidades de alcohol. Su ojo blanquecino, aquel con el que observó al diablo esa noche, proyectaba la imagen misma del infierno, en donde esas ánimas, junto con los ángeles, perecen por la eternidad. Melanka estará condenada a revivir esos capítulos a las 6 de la mañana, luego de que el alcohol pase su efecto, y a debatirse si el diablo realmente posee tanto poder como el Dios en el que cree. Eso ha sido todo por el día de hoy, y nuestro viaje estará a medio camino el día de mañana.